And our meeting was excellent. We covered, somebody would say 95%. I don't know what percent, but we have made a lot of progress on ending that war, which is really certainly the most deadly war since World War II, probably the biggest war since World War II. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es lunes 29 de diciembre y a pesar de estar en unas fechas tan señaladas, la agenda del presidente estadounidense Donald Trump no para. Una cumbre al más alto nivel con Volodymyr Zelensky en un fin de semana largo, conversaciones distendidas y productivas en Mar-a-Lago, en la residencia de fines de semana del presidente estadounidense, donde hablaba largo y tendido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, donde ha dicho que eso que acaban de ver, que el acuerdo está cerca y que es muy probable que en las próximas semanas tengamos un acuerdo de paz que ponga fin a este conflicto entre Rusia y Ucrania, ese conflicto que libran desde febrero de 2022 y que decía Donald Trump es probablemente la guerra más fuerte, la más intensa desde la Segunda Guerra Mundial. Un presidente estadounidense que aseguraba que ha tenido conversaciones al más alto nivel con Volodymyr Zelensky y que ha informado a Putin antes y después de su reunión con Volodymyr Zelensky, que ha dado cuenta de esta conversación con el presidente ucraniano a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente de la OTAN, Mark Rutte, además de los líderes de Italia, Giorgia Meloni, el canciller germano Friedrich Merz o el premier británico Keir Starmer. Un Volodymyr Zelensky que aseguraba que está dispuesto para la paz, un Donald Trump que aseguraba que son personas excelentes, tanto Volodymyr Zelensky como Vladimir Putin, como las delegaciones rusa y la delegación ucraniana. Dice Donald Trump que el acuerdo está cada vez más cerca. Mientras tanto, tenemos que hablar ahora de Volodymyr Zelensky, y es que el presidente ucraniano aseguraba que su país y Estados Unidos, la delegación ucraniana y la delegación estadounidense, podrían reunirse la próxima semana para finalizar todos los asuntos discutidos. Una reunión en la que acordaba que se van a reunir y que van a recibir a los líderes ucranianos y europeos en Washington. Un Volodymyr Zelensky que agradecía a Trump esa reunión, donde ha asegurado que han discutido todos los aspectos del marco de paz y han logrado resultados significativos. También dice que van a hablar quizá en una semana o puede que en varias. Bueno, pues mientras tanto, mientras continúa esa delegación ucraniana y estadounidense, mientras Donald Trump asegura que la paz está más cerca y que podríamos ver un acuerdo en las próximas semanas, asegurando que está completado al 95%, lo cierto es que el presidente estadounidense también ha dejado más noticias, asegurando que Rusia va a ayudar en la reconstrucción de Ucrania. Aseguraba Donald Trump que ha hablado con Vladimir Putin sobre las responsabilidades que tendrá Moscú en la reconstrucción de Ucrania posterior al acuerdo. Aseguraba que van a ayudar, que quiere ver a Ucrania prosperar. Un Vladimir Putin que, según Donald Trump, se ha mostrado muy generoso en sus sentimientos hacia el éxito de Ucrania, incluyendo el suministro de energía, de electricidad y otros productos a precios muy bajos. También aseguraba Donald Trump que Putin está trabajando con Ucrania para lograr la apertura de la planta nuclear de Zaporilla, que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la guerra, asegurando que quiere que se abra. Un Donald Trump que confirma o dice que Rusia va a ayudar en la reconstrucción de Ucrania. Y Trump que también ha asegurado que Putin no aceptó un alto el fuego en Ucrania, sino que prefiere directamente un acuerdo de paz, en algo que coincide con Volodymyr Zelensky y con Donald Trump, un presidente estadounidense que hablaba pasada ya la medianoche, hora central europea, con el presidente ucraniano después de esa reunión en Mar-a-Lago, en Florida, donde comentaba si Moscú estaría dispuesto a aceptar un alto el fuego para permitir la celebración de un referéndum en los territorios ucranianos en disputa. Dice que es uno de los puntos en los que están trabajando ahora mismo. También señalaba Donald Trump que Putin no quiere estar en una posición en la que se reanuden los combates tras un alto el fuego, lo cual, según él dice, es una posibilidad. Aún así, Donald Trump que enfatizaba en que comprende la postura y que han estado buscando formas de evitarlo, pero también entiende al presidente ruso desde ese punto de vista. Un Donald Trump que insinúa que en Ucrania se necesita la paz y no un alto el fuego.
Y por cierto que el mandatario republicano, que después de reunirse con Volodymyr Zelensky, dice que cree que tienen todos los ingredientes para un acuerdo bueno para Ucrania, bueno para todos, y que cree que tanto Zelensky como Vladimir Putin quieren llegar a un acuerdo de paz. Añadía que será un acuerdo de seguridad sólido para Ucrania, donde asegura que las naciones europeas están muy involucradas y han sido realmente excelentes y está muy de acuerdo con esa reunión y con la consecución de un acuerdo. Dice Donald Trump que todas las personas involucradas son excelentes, que han tenido una gran reunión y que llamaría al presidente Putin para informarle de lo ocurrido. Y por su parte, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, ha asegurado que las negociaciones sobre ese plan de 20 puntos de paz creado por Estados Unidos aseguraba que se está avanzando en muchos aspectos y que tanto los equipos de Kiev como los de Washington han realizado un excelente trabajo en las conversaciones hasta la fecha. Añadía que ambas partes han estado debatiendo y seguirán examinando la propuesta de paz, así como la recuperación económica, las garantías de seguridad de Ucrania. Y por la parte del presidente republicano, Donald Trump aseguraba que Ucrania va a recibir importantes beneficios económicos. Un Donald Trump que anteriormente, antes de esa reunión, había dicho que tanto Zelensky como Putin quieren llegar a un acuerdo y cree que tienen todos los ingredientes para un acuerdo bueno para Ucrania, pero bueno para todos. Y recordemos que ha habido una llamada telefónica muy productiva del presidente Donald Trump con, en este caso, con, recordemos, con Donald Trump y con Volodymyr Zelensky, además de con conversación entre Trump y Putin unas horas antes de que se produjera esa reunión en Mar-a-Lago entre Donald Trump y el propio Volodymyr Zelensky. Posteriormente, Donald Trump, en esa comparecencia junto al presidente ucraniano, confirmaba que iba a informar al presidente Putin de lo acontecido en esa reunión en Mar-a-Lago. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha asegurado que ha tenido una llamada con Donald Trump, ha confirmado también que ha hablado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como otros líderes europeos, unas conversaciones que han abordado esa reunión para las negociaciones de paz en la que se han registrado buenos avances y asegurando que Europa está dispuesta a seguir trabajando con Ucrania y con sus socios estadounidenses para conseguir y consolidar este proceso. Decía Ursula von der Leyen que es fundamental para este esfuerzo contar con garantías de seguridad sólidas desde el primer día. Volodymyr Zelensky, recordemos, que daba cuenta a la presidenta de la Comisión del avance en las negociaciones. Y el que ha confirmado esas conversaciones ha sido el presidente finlandés, Alexander Stubb, asegurando que Donald Trump y Volodymyr Zelensky han tenido una llamada telefónica con varios líderes europeos para discutir esa reunión que han tenido lugar en Mar-a-Lago, asegurando que ha sido una llamada buena, que ha durado una hora, y en esa llamada han participado el presidente francés Emmanuel Macron, el premier británico Keir Starmer, el canciller germano Friedrich Merz o la primera ministra italiana Giorgia Meloni. También han participado el presidente polaco Karol Nawrocki, la presidenta de la Comisión Europea, la propia Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Decía Alexander Stubb que todos trabajan por una paz justa y duradera en Ucrania, en el viejo continente. Y los presidentes estadounidense y ruso, Donald Trump y Vladimir Putin, que consideran que la propuesta de la Unión Europea de un alto el fuego temporal en Ucrania solo prolongaría el conflicto. Lo han dicho desde el Kremlin el asesor de política exterior Yuri Ushakov, asegurando que se han abordado también en esa llamada telefónica que Ucrania debe tomar una solución, una decisión definitiva sobre el destino del Donbass y sin demora. Unas conversaciones iniciadas por Estados Unidos que duraron aproximadamente 1 hora y 15 minutos y que se desarrolló en un tono amistoso, según Yuri Ushakov, que también ha confirmado que tanto Trump como Putin van a tener otra llamada. Tendrían otra llamada después de esa reunión del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense en Florida.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ya se encuentra en Florida, donde tiene previsto reunirse esta mañana con el presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago. Un Trump y Netanyahu que van a comenzar el encuentro en torno a las 3:30 de la tarde y que será el quinto desde enero. Van a hablar sobre el plan de paz para Gaza e Irán, así como la situación en el Líbano. Será la quinta vez que se reúnen ambos mandatarios desde que regresara el republicano a la Casa Blanca en enero, y aunque no hay una agenda pública, se espera que aborden el avance hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza y la amenaza para Israel de Irán y Hezbollah. Un Netanyahu que, según la prensa israelí, no viaja con periodistas, que va a conversar con Trump en su mansión de Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida, y donde se prevé que el republicano le exija avanzar en un alto el fuego que Estados Unidos ayudó a materializar el pasado octubre y gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza y replegó sus tropas a la denominada línea amarilla. Recordemos, la segunda fase del plan de paz de Trump de 20 puntos podría comenzar a mediados de enero y exige el desarme de Hamas, el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización, así como la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición. Según el periodista israelí Barak Ravid, corresponsal de Axios y con fuentes próximas a Trump en Washington, todos los miembros del círculo íntimo del presidente estadounidense se han cansado de Netanyahu, excepto el propio Trump. Y de forma paralela, en Israel aumenta estos días el malestar en torno al caso Qatargate, según el cual asesores de Netanyahu han recibido presuntamente pagos de Qatar para promover los intereses de Doha durante la ofensiva en Gaza, y al proyecto de ley para alistar a los ultraortodoxos que han anunciado una nueva manifestación masiva de protestas. La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha negado que el teléfono móvil del jefe de gabinete Shaki Braverman haya sido pirateado, tal y como afirmaba Irán. La oficina insiste en unas declaraciones a Times of Israel que no se ha encontrado ninguna violación. Este asunto, que aseguran, eso sí, que está siendo investigado. Un grupo de hackers iraní, Handala, afirmó que había logrado acceder a este teléfono del asesor Braverman y recopilar información que lo vincula con las especulaciones de que Qatar pagó a algunos miembros del gabinete de Netanyahu para promover sus intereses en Israel, el conocido como Qatargate. Y el gobierno de Gaza ha acusado a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y de haber dejado entrar tan solo un 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego. Mientras tanto, las autoridades israelíes que aseguran que han accedido al enclave palestino todos los camiones acordados en la tregua. En esos 80 días afirman desde el gobierno gazatí que solo han entrado 19.700 camiones de ayuda de los 48.000 que debían acceder, es decir, un 41%, lo cual arroja una media de unos 250 camiones diarios frente a los 600 que mencionan como necesarios. Advierten que eso ha provocado una grave escasez continua de alimentos, de medicamentos, agua y combustible y ha agravado la catastrófica crisis humanitaria en la Franja de Gaza. Y el Consejo de Seguridad de la ONU celebra este lunes una sesión urgente para debatir el reconocimiento de la República de Somalilandia por parte de Israel, un asunto que ha levantado muchas ampollas en la escena internacional. Mientras tanto, recordemos, la pasada semana Israel reconocía ese estado de Somalilandia, una independencia de Somalia, lo cual ha generado toda una oleada de reacciones. En ese sentido, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a debatir esta propuesta. Y Donald Trump, que ha asegurado que su país podría haber reemplazado a las Naciones Unidas en su función, ya que dice él y su administración han detenido 8 guerras y conflictos desde enero. Un Donald Trump que hacía uso de las redes sociales, donde insistía en que la ONU ha sido de muy poca ayuda en algunos de estos asuntos, incluyendo, dice, el desastre que se está produciendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Un presidente republicano que insta a la organización a comenzar a participar activamente en la paz mundial. Un Donald Trump que en su cuenta oficial de Truth Social confirmaba también que Camboya y Tailandia van a poner fin de inmediato a sus hostilidades y volverán a vivir en paz, según su tratado original recientemente acordado. Felicitaba a ambos líderes por su brillantez al llegar a esta rápida y justa conclusión, asegurando que ha sido decisiva la aportación de Washington.
Y nuevamente tenemos que hablar de Venezuela, del presidente Nicolás Maduro, que ha asegurado que en 2025 triunfó lo que se llama la lealtad suprema de las Fuerzas Armadas bolivarianas, tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde agosto en el Caribe y que el líder chavista denuncia como una amenaza. El presidente Maduro afirma que Venezuela lleva 27 semanas amenazada por Goliat. Todo ello en referencia a ese despliegue estadounidense en el Mar Caribe, el cierre del espacio aéreo y la posible incursión terrestre en Venezuela. En ese sentido, Maduro afirma que Venezuela está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial. Y los equipos de rescate de Indonesia han reforzado este domingo el operativo de búsqueda para tratar de localizar a los 4 españoles desaparecidos desde el hundimiento el pasado viernes de un barco turístico en aguas cerca de la isla de Padar, al este del archipiélago. Los 4 desaparecidos, como saben, Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia Club de Fútbol, además de 3 menores, 2 de sus hijos, recordemos, con su matrimonio con Andrea Ortuño. Casi un centenar de efectivos participan desde ayer en este operativo de búsqueda reforzado. Se ha encontrado un cadáver en la zona, aunque no corresponde en este caso a ninguno de los 4 españoles fallecidos en este naufragio. Aunque no se ha desvelado la identidad de este cadáver encontrado, se sabe que se trata de una mujer de mediana edad. Y el ejército chino ha anunciado que ha lanzado nuevas maniobras en torno a Taiwán, en las que participan unidades del ejército, la armada, la aviación y fuerza de cohetes para aproximarse a la isla desde múltiples direcciones y lanzar una serie de advertencias a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de la isla y las fuerzas de interferencia externa. El Ejército Popular de Liberación, el ejército chino, ha indicado que este despliegue tiene como objetivo poner a prueba la capacidad de combate conjunto del teatro de operaciones. Las autoridades militares chinas, que han calificado el ejercicio como una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial. Y el Ministerio de Finanzas chino, que ha asegurado que las políticas fiscales van a ser más proactivas el próximo año y reiteran su enfoque en la demanda interna, la innovación tecnológica y la red de seguridad social. Una declaración que llega mientras los socios comerciales instan a la segunda economía más grande del mundo a reducir su dependencia. Recordemos, han instado a la segunda economía más grande a reducir su dependencia de las exportaciones y subrayaban la urgencia de revivir la confianza en el país, donde una prolongada crisis inmobiliaria está repercutiendo en el consumo interno. Recordemos, China, que se compromete a un 2026 con objetivos fiscales mucho más ambiciosos. Mientras tanto, tenemos que hablar del oro, que ha caído por debajo de los $4.500 por onza este lunes. En tiempo real estamos viendo cómo la onza de oro ha dejado un pequeño hueco bajista, a pesar de que este año se revaloriza más de un 70% este año. Ahora mismo $4.490 la onza, y los inversores que también están analizando las declaraciones del presidente Trump sobre los grandes avances en las conversaciones de paz en Ucrania. La posibilidad de un acuerdo de paz más cercano está deshaciendo ese apetito por los activos refugio. Una onza de oro que se revaloriza más de un 70% este año, lo cual supone la mayor ganancia anual en los últimos 36 años, impulsado por las sólidas compras de los bancos centrales, las entradas constantes de fondos cotizados y las tendencias de desdolarización en curso. La onza de plata, que también ha llegado a tocar los $80, ahora mismo 77,79, corrigiendo la onza de plata un 1,7%. Y signo mixto en las plazas asiáticas. Estamos viendo en tiempo real cómo cotizan en positivo las plazas chinas, las de la China continental. Vemos cómo Shanghái sube por poco, un 0,12%, pero que continúa por novena sesión consecutiva con ganancias. Sin embargo, vemos cómo los recortes se están extendiendo en el Hansen de Hong Kong, recortes del 0,39%, también caídas muy contenidas en la bolsa de Bombay, el Nifty 50, el Nikkei de Tokio, con caídas del 0,66%. Ha cerrado ya la bolsa de Sydney, el ASX 200, con una caída del 0,40%.
0,22% y en tiempo real la bolsa de Seúl, el Kospi, está también ya ha cerrado con avances del 2,2%. Es el lunes 29 de diciembre y para esta semana los inversores van a estar atentos al dato preliminar de la tasa de inflación general de diciembre en España, donde el consenso estima que se modere hasta el 2,8% interanual. También se esperan otras referencias en la zona euro, como los PMIs, servicios y manufactureros preliminares del mes de diciembre en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, además de las ventas de vivienda pendientes en el mes de noviembre, que recordemos el mes anterior repuntó un 1,9%, o el índice manufacturero de la FED de Dallas. Se van a conocer el índice de precios de la vivienda Case-Shiller de octubre o las actas de la reunión de diciembre de la Reserva Federal. Además, también tendremos las habituales solicitudes semanales de hipotecas y el viernes 2 de enero la atención se centrará en la evolución del indicador adelantado PMI del sector manufacturero en diciembre. En clave empresarial, Banco Sabadell abona esta semana dividendo entre sus accionistas. Bien, pues son las 7:32 minutos. Vamos a intentar hacer una pequeña pausa y continuamos con más noticias aquí en Business Connection.